Vamos nuevamente a tratar de conectar. Ok, vamos a tratar de conectar nuevamente y ver si Rona ya, ya está disponible. No la veo conectada, pero vamos a irle enviando la invitación. Aquí está, dice. Perfecto, vamos a enviarle la invitación para que se una. Ok. Sí, ya la veo conectada. Lo que no veo es... aquí está Rona, ya va. Ya va, otra vez. Aquí está Rona. Ya va. Aquí está. Perfecto. Hola, Rona, querida. qué desastre. Tres conexiones de internet y todas están fallando. Horrible. Bueno, y eso que bueno, que es lunes, No, semana radical, todas esas cosas que deberíamos estar como más calmaditos, ¿no? Pero, no, pero una pero bueno, pesadilla cosas que total. pasan en Venezuela. Sí, Rona, ¿qué muchísimas tal? gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar acá. Una vez más, estamos súper emocionados por tenerte por acá y sobre todo estamos súper emocionados porque, bueno, en conmemoración del Día Nacional del Periodista, hemos estado trabajando este live desde hace bastante tiempo, pensando justamente en la necesidad de hablar de estos temas de manera más amena y tratar de explicar de qué va ese periodismo humano y de qué va esa sensibilidad en cuanto a temas de derechos humanos que son tan vistos ahora en Venezuela, ¿no? Así Entonces, es. bueno, muchísimas gracias de verdad. En nombre del equipo, ya se está conectando la gente y bueno, es una conversación, sobre Chévere. todo una conversación como la que también hemos tenido muchas veces en privado, en la que comentamos cómo es un tema justamente que surge desde esta necesidad, esta crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que estamos viviendo y que de alguna manera debemos verlos con otra óptica, otros lentes, sobre todo nosotros que somos expertos en el área de comunicación o somos Así, comunicadores en un país con tantas violaciones de derechos humanos. así es, exactamente. Sí, bueno, gracias por la invitación, Gaby. Disculpa lo que te comenté, o sea, esa es parte justamente de las dificultades de hacer cualquier tipo de periodismo en Venezuela. Desde el simple hecho de sentarte a escribir algo, un mensaje y no tener conexión o no tener electricidad, hasta ir hasta Apure, por ejemplo, o a la Cota 905 a cubrir un conflicto armado o una masacre como la que ocurrió en La Vega, o ir a cubrir una situación donde fue un crimen de odio contra algún grupo de la sociedad. Entonces, esas son las dificultades adicionales que en el caso del periodismo venezolano se suman al hecho de hacer una cobertura que sea más humana y es con lo que tenemos que lidiar permanentemente los periodistas que estamos acá en Venezuela. Yo creo que en una ocasión te comentaba que para mí en algún punto fue un dilema, o sea, fue como algo, ya va, ¿cómo es esto? Que tú vas a hacer una cobertura, o sea, hay unas organizaciones, y una organización en particular que es el Dar Center, que se encarga de orientar a los periodistas en una cobertura
más humana de las situaciones de trauma y de las situaciones de conflicto. Y yo tuve la oportunidad de hacer el taller o la beca del Dark Center. Y cuando me tocó hablar del caso, de mi caso, que era combinado con el caso de mi país, fue, o sea, es como que me cayó la locha, como decimos nosotros, en que, o sea, estamos trabajando en Venezuela. Un día nos despertábamos, o sea, éramos periodistas y bueno, un día nos despertábamos y empezamos a cubrir unas cosas que no sabíamos que existían, que eran algunas conductas relacionadas con la represión, con conductas totalitarias, con la persecución a los medios de comunicación y a los periodistas, con la falta de acceso a la información pública o con la inexistencia de información pública, con las matanzas y detenciones arbitrarias de personas asociadas a distintas organizaciones políticas de oposición o personas civiles que no tienen nada que ver con la política, pero que en algún punto fueron detenidas porque las consideraron X, o sea, vinculadas a algún movimiento que parecía sospechoso, etcétera. Entonces, nos despertamos con eso y luego nos despertamos cubriendo algo que en general las organizaciones de derechos humanos han llamado emergencia humanitaria compleja. Entonces, tú te levantas y dices, bueno, pero ¿con qué se come esto? O sea, ¿qué es una emergencia humanitaria compleja? ¿Cómo cubro esto? Eso no te lo enseñan en la universidad, eso no lo aprendiste en la redacción. O sea, yo trabajé una cantidad de años en el Nacional, en la cadena Capriles, en otros medios, y pues nunca, o sea, no había o no hay todavía en Venezuela un periodista que sea experto, que haya cubierto emergencia humanitaria compleja. Es más, en el mundo no sé ni siquiera si lo hay, porque hay periodistas expertos en coberturas de conflicto, de conflictos armados, de guerra, de hambrunas, de tragedias humanitarias, pero de una emergencia humanitaria compleja, que en el caso de Venezuela lo que dice, y yo lo trataba de explicar un poco así a mis compañeros del taller en ese momento, que eran personas de otros países, y lo que quiere decir eso es que, bueno, hay una cantidad de gente que muere permanentemente en Venezuela por problemas de salud, por hambre, por desnutrición o por violencia, pero nosotros no tenemos un conflicto armado oficial, no tenemos una hambruna, tampoco tenemos una epidemia, en este momento la tenemos, pero la tiene el mundo entero, que es el COVID. Al mismo tiempo, también tenemos una situación de hiperinflación desproporcionada, una corrupción impresionante, una falta de acceso a la información y a la libertad de expresión. Entonces, cuando combinas todo eso, lo metes en una licuadora, te da emergencia humanitaria compleja. ¿Cómo hacer para cubrir una emergencia humanitaria compleja y estar permanentemente, porque ese era el otro punto? Eso significa que los periodistas en Venezuela estamos permanentemente expuestos o viviendo en una situación de trauma todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo voy a cubrir, por ejemplo, los periodistas que están ahorita en Miami cubriendo la situación, la tragedia del edificio que se desplomó, es algo horrible, ellos están cubriendo eso, va a llegar un punto en que, bueno, van a conseguir los cadáveres que quedan, una situación, las víctimas, los familiares, etcétera. Pero eso va a terminar en un momento, o sea, esa cobertura tiene un comienzo y un final. Igual que cuando ocurre lamentablemente un terremoto, o incluso cuando ocurre una masacre, o sea, la masacre ocurrió, tú haces la cobertura y pues eso llega a un punto en que, bueno, se hace una investigación, incluso, claro, sabemos que en nuestros países, sobre todo, ese tipo de investigaciones pueden demorar años. Es lo que dice la experiencia en el caso de México, de El Salvador, incluso de Venezuela. Pero el evento en sí tiene un comienzo y un final. En el caso de Venezuela, tenemos esos eventos que tienen un comienzo y un final, pero estamos los periodistas y la gente en general expuestos permanentemente a otro tipo de trauma, que es el trauma de no tener electricidad eventualmente, no tener acceso a internet o tener dificultades para conectarte en internet, que hoy en día es una necesidad básica para todos los seres humanos, las conexiones. Luego no tenemos agua, o no tenemos, o un periodista que sale a hacer una cobertura y llega a su casa, y cuando llega a su casa, pues el salario que tiene con la hiperinflación ya no le da para comprar, no sé, lo que necesitaba para la cena de esa noche. Entonces, cuando uno está expuesto permanentemente a esto, pero además tienes que ir a cubrir la masacre de La Vega, o tienes que ir a cubrir el conflicto armado en Apure, y tienes que tener sensibilidad para entender que las familias que han pasado por ese tipo de episodios tienen además todo lo que también estamos viviendo nosotros. Entonces, manejarse en ese escenario no es un proceso fácil, o sea, al contrario, es un proceso muy complejo.
Y yo creo que una de las cosas más importantes es estar conscientes de eso, o sea, estar conscientes de que no estamos en Disneylandia, o sea, estamos en Venezuela, que tampoco es que eso signifique que somos las víctimas, o sea, y nosotros tenemos que acordarnos de No. no, no. Significa que tenemos que tener conciencia del dónde estamos para buscar maneras no solamente de proteger y de abordar mejor nuestro trabajo, de entrevistar con más sensibilidad y empatía a las víctimas de cualquier hecho de trauma, violencia, etcétera, sino que además también tenemos que tener conciencia de nuestro autocuidado. O sea, tenemos que nosotros mismos cuidarnos, estar preparados, formarnos para trabajar en este tipo de condiciones, de manera que esto nos afecte lo menos posible en lo emocional y en lo psicológico, pero que al mismo tiempo también nos afecte lo menos posible en nuestro trabajo, porque todas estas cosas que nos pueden estar pasando, el llegar a tu casa a escribir y encontrarte con que no tienes luz o con que no tienes internet, entonces ya viste lo de la masacre de La Vega, ya viste lo de, no sé, cualquier otro episodio, algún tipo de caso de femicidio y te afectó mucho, te sentiste como, oye, golpeada por eso, y además llegas a tu casa, entonces tienes que escribir y no tienes electricidad o no tienes conexión de internet o cualquier otro evento como los que vivimos en Venezuela permanentemente, oye, no es fácil. Entonces hay que estar, prepararse para esto, hay que buscar apoyo va desde psicólogos hasta hablar, los jefes, los editores tienen que comprender este tipo de situaciones, escuchar a sus equipos, los propios compañeros, entre colegas, apoyarse, mira, acabo de hacer esta cobertura, siempre hablar, contar, echar el cuento, oye, qué horrible lo que acabo de cubrir ahorita, fue tal cosa, o sea, eso te ayuda como a liberarte, como a descargar, como a compartir un poco toda esa carga que estás teniendo con esa cobertura y además pues la otra carga que ya sabemos que está allí con nosotros permanentemente y que no la vamos a poder cambiar o porque no depende de nosotros. Entonces creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos haciendo cobertura y cuando queremos hacer un periodismo más humano en Venezuela. Sí, Rona, justamente esa intervención está muy completa y muy oportuna, sobre todo porque cuando se tiene ese doble rol, digamos, en la ciudadanía, de vernos distintos periodistas, nos vemos además como activistas en el sentido de la verdad, de la búsqueda de justicia y sobre todo también de la búsqueda de garantías de no repetición, ¿no? Entonces, por lo menos en tu caso, que tienes muchísimos años trabajando en contextos violentos, todo lo que tiene que ver, yo siempre lo digo, o sea, yo una vez quedé marcada cuando un taller que tú nos fuiste una de las ponentes, yo estaba allí con el tema de el contexto de cómo se maneja la delincuencia y todo lo que es parte del suceso, como yo decía, yo no ejercí, digamos, el periodismo de calle en la fuente de suceso, yo trabajaba más en política. Y ver, ya era activista, ¿no? Ya tenía un tiempo como activista, y ver esos ejemplos que tú colocabas. Hay un CD buenísimo, yo siempre lo uso, que tú nos facilitaste en ese entonces. Y yo ver esos ejemplos y ver todo lo que, como el tratamiento que nosotros le dábamos, que la mayoría de los periodistas se le daba a la cobertura de hechos violentos, sobre todo en las zonas populares, te dice, o sea, dice que esto ha sido de alguna manera sistemático y que ha cambiado también, así como ha cambiado tanto en las salas de redacción, que bueno, ya la gente, ya los periodistas copian y pegan el parte policial, o de repente, bueno, precisamente por todo el contexto, digamos que no nos dedicamos a buscar, a ser un poquito más acuciosos en la fuente, a buscar un poco más allá qué dicen los familiares, a revisar qué es lo que realmente sucedió, y pareciera como que justamente esto empezó hace mucho tiempo, pero en el transcurso de los años, aunado con la emergencia humanitaria compleja, con la crisis de derechos, ahora el COVID, bueno, no es lo mismo una cobertura violenta como la que fue hace 2 años, y vamos a hablar de 2 años antes del COVID, a lo que es ahora, ¿no? Con todos estos hechos de La Vega. Entonces,
Tú dices algo muy importante que es el tema de el contexto que vivimos los periodistas, también que todo esto es nuevo, porque es nuevo en el sentido porque no lo tenemos en las salas de redacción. Yo siempre lo digo, no hay universidades, no hay pensum de estudio que te incluya lo que es el tema de derechos humanos. Yo doy derecho de los derechos humanos en la Universidad Santa María y esa es una electiva. Si yo no tengo a 5 personas inscritas, yo no la abro. Es más, no ha abierto desde hace 3 semestres. Entonces, tú dices, esto no es obligatorio, no tienes noción. Siempre pongo el ejemplo también, que es como cuando somos padres primerizos, entonces, bueno, nos tenemos que ver las experiencias de otro. Bueno, déjame ver qué hace Rona, qué Así hace es. Edgar López, qué hace la gente que más o menos está involucrada en este contexto, para poder replicar algunas prácticas coherentes, ¿no? Unas prácticas humanas. Claro, Pero, claro. pero, ¿qué pasa con esto que ya viene arrastrando, venimos arrastrando como quien dice la cobija, y que se le suma a todo lo que es la pandemia y todo esto? Claro, es complicadísimo porque justamente eso que dices, Gaby. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que yo empecé viendo el ejemplo de México. ¿Por qué el ejemplo de México? Porque empecé a ver que en algún momento hubo un movimiento que después supe que había sido más de los editores que de los propios periodistas, y bueno, y otras organizaciones, donde empezó a plantearse el hecho de que muchas veces transmitir o las coberturas sobre narcos, en las que se mostraban las sábanas esas, a veces incluso con sangre, etcétera, donde dejaban mensajes los narcotraficantes, los carteles, etcétera. Cuando cubrías eso y lo ponías en un medio de circulación nacional, en lugar de contribuir a que eso cambiara, lo que estabas dándole era como más visibilidad a estas organizaciones y de alguna manera, sin quererlo, sin ningún tipo de intención, estabas convirtiéndote en un megáfono de estos grupos y además de eso, estabas sirviendo a sus intereses y estimulando a que otros grupos hicieran cosas similares, porque pensando justamente que iban a tener unas coberturas similares y que sus mensajes iban a llegar a mucha gente y no solo a sus enemigos, entre comillas, ¿no? Entonces, este caso fue interesante para mí, fue muy importante. Luego también el caso de las mujeres, de los asesinatos de Ciudad Juárez, Ajá. donde hubo una decisión interamericana responsabilizaba al Estado mexicano, no por los asesinatos, porque los asesinatos los habían cometido particulares civiles, en algunos casos quizás policías, pero digamos, no había una relación del Estado directa con estos asesinatos, pero sí por la negligencia en la atención a los familiares y en la búsqueda de justicia para estos casos. Entonces, estos hechos a mí me hicieron como que ya va, o sea, aquí hay mucho que pensar, porque en ese momento en Venezuela éramos uno de los países con más homicidios en el mundo, Caracas igual una de las ciudades más violentas del mundo, y me pareció que era importante comenzar a entender qué estaba pasando y cómo nosotros desde el periodismo y desde la comunicación podíamos contribuir no a incrementar y a multiplicar esa violencia, sino lo contrario, o sea, a entenderla y a tratar de hacer cosas que sin tener la posibilidad, porque nosotros no somos organismos de seguridad, ni jueces, ni políticos, o sea, sin tener la posibilidad de crear leyes o mecanismos de seguridad o políticas públicas, pues sí, desde la comunicación y desde el periodismo podíamos hacer cosas que aportaran para el lado de vamos a tratar de reducir la violencia, vamos a tratar de entenderla a las víctimas, vamos a tratar de acercarnos a las víctimas. Entonces, bueno, allí empezó un poco esta preocupación de cómo hacer para que nuestro periodismo fuera más cercano, diferente, para que pudiera tener eso, fuera algo más humano, más entender sobre todo a la víctima. Y ojo, esto no quiere decir, porque yo soy muy insistente en esto, sobre todo en un país como Venezuela, donde no hay acceso a la información, donde no hay estadísticas, donde no hay información pública. No es, o sea, yo entiendo muchos colegas que les parece muy importante el tema de la crónica y las historias, de acuerdo. Siempre de hecho, siempre se hizo, o sea, mientras estuve
a cargo de la coordinación de sucesos en el Nacional lo hacíamos, luego en Runrunes, en lo personal, o sea, siempre, incluso desde antes de estar en cargos de liderazgo en redacciones. Pero también es importante la precisión. O sea, un periodista de sucesos y de lo que sea en general tiene que saber que cuando va a hablar de un muerto es porque tiene los datos, o sea, es porque tiene la certeza, porque tiene el nombre, porque tiene la familia, porque tiene algo que le permite afirmar que ese muerto existe. Entonces tú no puedes ir a cubrir, por ejemplo, o hablar de una masacre y hablar de 50 muertos y tienes 2 nombres, o tienes 2 familias, o tienes un nombre y más nada. O sea, eso no existe, o sea, eso no es posible. Y eso pasa también, eso también de alguna manera es ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque tú no sabes cuántas familias, por ejemplo, cuando son situaciones carcelarias, cuando empiezas a dar información sin precisión, esas personas nunca tienen, los familiares de los presos, de los privados de libertad, no tienen nunca acceso a lo que está pasando cuando hay tragedias, matanzas, motines. Entonces, si tú no informas con precisión, eso genera más angustia en estas personas y a veces uno no piensa en eso y tienes que pensar en eso. O sea, tienes que intentar, primero por un tema de precisión periodística. Yo creo mucho en el tema de los datos. O sea, los datos son los que te permiten a ti decir, mira, lo de La Vega fue una masacre, no porque yo lo diga, ni porque lo diga Gaby, ni porque lo diga Provea, ni porque lo diga Cofavic. O sea, fue una masacre porque ahí hubo 15 muertos y tenemos los nombres y tenemos los apellidos, etcétera. O sea, eso es lo que lo hace una masacre. O sea, esa precisión es importante. Entonces yo creo que ese tipo de cosas en la cobertura de los temas de violencia son muy, muy importantes. Así como lo que tú comentabas, de buscar la otra versión, que además es algo que es uno de los principios básicos del periodismo, buscar la otra parte. Buscar la otra parte en el periodismo de sucesos es no solamente quedarnos con la versión policial, que es la que habitualmente se consigue cuando se está en la cobertura, sino además buscar a la familia, buscar a los testigos, buscar a los vecinos, buscar a los médicos del hospital donde llegó la víctima, buscar a las personas de la morgue. O sea, eso es hacer la otra parte. Y eso es una de las tareas del periodismo. No es periodismo creado por nosotros, es periodismo de los primeros semestres. O sea, es una cosa básica del periodismo. Es buscar la otra parte. Entendemos, en el caso de Venezuela, y hay algo que, mira, es increíble. Entendemos que en el caso de Venezuela a veces es difícil acceder a una fuente oficial. Pero yo, o sea, no sé cómo explicar esto, pero siempre hay manera de conseguir la información, siempre hay maneras de conseguir la información, siempre hay maneras de conseguir que alguien de esos sectores oficiales te dé algún dato, te dé alguna pista, te dé alguna ayuda. O sea, yo tengo una experiencia de un caso que a mí me marcó mucho comenzando en mi carrera y aprovecho porque como es una conversación voy a hablar también así como que voy a echar mis cuentos. No, hay 2 cosas que voy a comentar sobre este tema del acceso a las fuentes en el caso venezolano. Una de esto fue hace muchos años, obviamente no estábamos viviendo lo que vivimos ahorita, pero es interesante. Yo estaba cubriendo el asesinato, el homicidio de una niña en una zona de Caracas, en un barrio de Caracas. En el homicidio estuvo involucrado un joven que era vecino de la zona y un funcionario del 6CPC. Ellos se dispararon entre ellos porque se estaban peleando por una chica. Y en la balacera, uno de los proyectiles mata a la niña de 4 años. Comienza la investigación, yo fui al sitio, estuve en el momento en ese momento se hacían planimetría, o sea, se hacían evaluaciones balísticas, o sea, toda la investigación. Toda la investigación. Entonces yo estuve haciendo eso, hablé con los papás de la niña, hablé con los vecinos, con las familias, con todos testigos, y con mi investigación, en ese momento concluyó que todo hacía indicar que el proyectil que había herido a la niña era el que había disparado el funcionario del 6CPC. En ese momento, la persona que estaba a cargo de la división de homicidios del 6CPC dio una rueda de prensa diciendo que el responsable era el otro chico y toda la cosa, y yo, bueno, no, esto no es así. Se hicieron unos programas de televisión que para aquel momento no voy a decir, porque van a decir, ¿qué? Hace 20.000 años, que aquel momento estaban de moda. Y hicieron programas con ese tema porque fue bastante escandaloso por unas declaraciones que dio ese jefe policial en su momento. Bueno, el punto es que yo logré acceder a información sobre la investigación balística entrevistando a otro funcionario del 6CPC dentro del 6CPC que me explicó que era de balística y él me explicó científicamente. Él no me dijo, mi compañero,
fue el responsable, pero me explicó científicamente todo lo que pudo haber pasado con ese proyectil y su explicación concluía que era obvio que su compañero era el que había herido o matado a la niña. Entonces, bueno, yo armo toda mi cosa y cuando la juez da la decisión de quién es el responsable y quién queda detenido, decide que es el funcionario el que fue el responsable del asesinato de la niña. Entonces, eso es importante porque es que uno no sabe dónde vas a conseguir, o sea, siempre hay posibilidades, lo que hay es que buscarlas. Respecto a los datos, es igual. Estuve participando en un proyecto sobre letalidad policial con unos expertos de Brasil, México, El Salvador, Colombia y Venezuela. Y resulta que cuando estamos avanzando en el proceso, las personas que estábamos trabajando en la parte de Venezuela teníamos más información con data sacada de prensa, con data sacada de reportes de prensa, construida con reportes de prensa. Y teníamos data más precisa que los colegas de México, de Brasil y de Colombia. Entonces, y uno no se lo puede creer, pero es así. Es lo que está pasando ahorita. De hecho, uno revisa los informes de las organizaciones de la sociedad civil y revisa los informes que van a la ONU. Bueno, ¿cuántas veces fue citado monitor de víctimas? ¿Cuántas veces fue citado Runrunes? ¿Cuántas veces fue citado efecto Cocuyo? El tema de la opacidad informativa, que siempre sabemos que es terrible, sabemos que no podemos tener, por ejemplo, ahora hablar de la afectación de la pandemia en Venezuela es una locura porque no tenemos modo de saber exactamente las cifras reales. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde Caleidoscopio Humano hacemos un monitoreo diario de las cifras oficiales. Y ese monitoreo de las cifras oficiales nos permite revisar justamente con colegas periodistas, con colegas de las organizaciones de la sociedad civil, con colegas de temas de expertos en el área de salud, y te dice que ese contraste de cifras no es. Claro. Y muchas veces determinas cuando se equivocan, cuando el parte te dice, van tantos, y tú cuentas, ya va, pero ¿qué es esto? Esto no me da. Y evidentemente no tienes una precisión, pero sí puedes hacer un porcentaje. Hoy en día los medios de comunicación te dicen que este es el país con más cifras de muertes en el gremio de la salud. Y eso te dice mucho, y tienes datos de precisión. Claro, es un dato de referencia que es un marcador. Es un marcador que te puede dar un indicio de lo que está pasando realmente. Y es eso, o sea, exactamente. Ser un poco recursivo, pensar qué tenemos, no pensar qué no tenemos, que ya sabemos que no tenemos, que no tenemos mucho, pero pensar qué tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos. Y cómo eso, o sea, cómo además, porque sabes que hace poco también conversaba sobre el tema de la belleza en el periodismo de sucesos y en el periodismo de violencia. Y sí hay, o sea, sí hay belleza en el periodismo de sucesos y en el periodismo de violencia, pero la belleza está en cómo lo enfocas, en cómo lo cubres, en decir la verdad. O sea, si tú dices la verdad, si tú das las cifras que son, si tú das los nombres que son, si tú dices que el muchacho, en lugar de ser un delincuente, dices que era un basquetbolista, que es lo que realmente era. Entonces, eso es, o sea, es un gesto no solamente de humanidad, es también un gesto de belleza. O sea, es hacer tu trabajo, hacer de tu trabajo algo más honesto, más limpio. Y esa es parte también de nuestra tarea, es parte de nuestra responsabilidad en un país además como este, con tantas cosas que afectan y que te influyen. O sea, entonces, en la medida en que uno haga un aporte pequeñito, además yo soy de la que cree que no importa, no, esto no va a cambiar, no, sí. O sea, en la medida en que tú lo hagas, vas cambiando dentro, desde abajo, desde lo más pequeño. O sea, lo importante no es esperar qué va a hacer el otro, sino qué puedo hacer como periodista desde mi posición, desde mi responsabilidad. O sea, no sé si el otro va a hacer lo mismo. Incluso una vez se Hola, ajá, no sé si el mío está horrible. Bueno, que yo creo que lo importante no es, o sea, lo importante es qué podemos hacer cada uno de nosotros. No es esperar, no es que esto es tan pequeñito lo que yo voy a hacer. No importa lo que pueda hacer el otro ni lo que va a hacer el otro, es lo que puedes hacer tú. Hay algo que a mí se me quedó
en un taller que Javier Darío Restrepo, este señor que era toda una eminencia de la Fundación Gabriel García Márquez y que trabajaba los temas de ética y que creó el consultorio ético y que, bueno, es una referencia para todos los periodistas. Él dio una conferencia, hizo un taller acá en Caracas donde participamos varios periodistas. Yo estaba hace bastante tiempo ya. Y para mí fue determinante algo que él dijo, porque incluso fue una pregunta que hizo un colega que conocemos y él le preguntaba, pero ¿cómo hago si yo hago mi nota con una perspectiva de derechos humanos o respetando a las víctimas y no sé qué, y la entrego y mi editor me cambia el título porque tiene que poner algo que venda o algo que sea más atractivo y más sexy? ¿Cómo hago? Y no sé qué, y lo decía con una impotencia y a cierta molestia. Y el señor le dijo, Javier Darío Restrepo le dijo, es que no importa. O sea, tú haces lo que te toca hacer a ti. Si tú, hasta donde tú llegas, que es hasta entregar la nota, cumpliste con lo que tú creíste que era ético y que era adecuado y que era lo correcto, chévere, hasta ahí llegaste y hasta allí es que puedes llegar. Y siempre tienes, lo que no puedes es dejar de hacerlo. Y es así. Y llega un punto en donde a lo mejor ya tú no, o sea, convences al editor. Y llega un punto en donde a lo mejor ya el editor eres tú y ya sea. Entonces, ese tipo de cosas no nos pueden frenar tampoco. O sea, no hay una excusa de, mira, es que mi jefe... No, no, no. Usted lo entrega como lo tiene que entregar. Si el jefe se lo cambia, pues usted lo discutirá o lo conversará y seguirá entregándoselo como lo debe entregar. Y seguirá haciendo lo que le toca hacer. Para eso, Y para hacer un periodismo más humano. llega un momento que el editor hará un mea culpa y dirá, bueno, pero no puedo perder un Sí. profesional así, Ah, por un título sexy o que a mí me parece que sea sexy. claro, y además hay otra cosa ahorita. Eso te estoy hablando de un momento en que todavía todo este tema de los derechos humanos en Venezuela no era tan bien valorado, pero ahorita es un tema muy bien valorado, es un tema donde nadie quiere estar, o por lo menos nadie serio, que de verdad le interesa la ética y que le interesa la democracia, etcétera, quiere estar de espalda a lo que es los derechos humanos. Todos, editores, periodistas, etcétera, quieren estar de alguna manera, si no vinculados a todo lo que está pasando en esta materia, por lo menos no en contra. Entonces, eso es algo que también hay que aprovechar en este momento. O sea, ahorita es un No, tema porque... Ajá. además de eso, disculpa que te interrumpa, pero es que ahí está todo realmente. Además de eso, que tenemos un papel fundamental. O sea, ese doble rol que la ONU, que la CPI, que los organismos internacionales que están encargados de verificar las violaciones de derechos humanos que nos hemos cansado en años de denunciar y que todavía un informe tan terrible leer el año pasado, el de la misión de determinación de los hechos, y que se hable de Barlovento y todavía las instituciones encargadas te digan, es que no fueron 13, fueron 2, 3. Sí, Aquí vinieron 3, aquí no vinieron 3. O sea, tú dices, ya va, donde yo inmediatamente recordé dónde estaba en ese momento ejerciendo y yo recordé a las personas que yo atendí de ese caso. Entonces tú claro. dices, tienes un papel fundamental o ahorita y dentro de 5, dentro de 10 años, dentro de 15, para que esto no pase, para que esto no se repita. Claro. Es la dignidad, la vida de la gente y es hacer espacios más seguros, como siempre digo, para las nuevas generaciones, así lo veamos o no lo veamos. Es eso, es que nos Claro, tocó. porque es que además hay algo que, y también en eso, yo voy a mi historia súper vieja, son quiebres para uno y son importantes. En el caso de Barlovento, yo también cubrí la masacre de Barlovento y hubo una historia que a mí me marcó también mucho. Bueno, hubo dos, pero hubo una donde unos soldados, unos militares, no sé el rango, un teniente, no sé el rango de la persona ahorita, no lo recuerdo, fue a la casa de una pareja de ancianos. Uno de los hijos de estos ancianitos había muerto en la masacre. Y este militar fue a la casa y les tocó y le dijo, mire, y su hijo no sé quiéncito. No, él no está, es que él está preso, no sé qué. No, él no está preso, a él lo soltamos ya hace como una semana. No, pero él no ha llegado aquí, no sé qué. No, sí, no será, le dice el militar a los señores, a los abuelitos.
¿No será que lo secuestraron unos de las bandas de por aquí y lo mataron? O sea, el tipo que sabía que el muchacho estaba muerto, que era uno de los de la masacre, va y se burla, porque es que yo no le encuentro otra cosa. Entonces yo pensaba, imagínate tú, mis papás o mi abuela cuando estaba viva, o sea, es ponerte también en el lugar de las personas. O sea, recuerdo el caso. Totalmente. Sí, o sea, para mí un clic también clave fue un caso que fue viejísimo, que era el, el, el caso de la panadería La Poma en Sabana Grande, que no sé si recuerdas, que mataron a una funcionaria de Sí, la sí, PM. Ok, ese sí. caso fue emblemático porque unos delincuentes matan a una funcionaria de la PM que llega al local cuando ellos están robando el local. Y llega después uno de los jefes de la Policía Metropolitana en ese momento, un militar de la Guardia Nacional, y llegan varios colegas a hacer la cobertura. A esta persona, a estas personas detenidas, las sacan vivas y luego aparecen muertas. Entonces se planteó una discusión entre algunas personas, de que bueno, pero es que eran delincuentes, o sea, imagínate, y mataron a la mujer y era policía y no sé qué, y yo, ya va. El tema es que yo me he cansado de ver N robos de gente cercana a mi entorno y la policía nunca hace nada. En este caso actuaron porque la víctima era una mujer policía, pero si la víctima era tu hermano, tu primo o algún familiar tuyo, ¿tú crees que la policía iba a actuar? O sea, el problema es saber las dimensiones y lo otro es, esto va a resolver el problema, o sea, la ejecución, además avalada por ese momento quien era el jefe de la Policía Metropolitana, va a resolver este problema. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo acá? Entonces, ese tipo de cosas también es importante, ponerte en el lugar del otro. O sea, ¿tú crees que la policía va a salir a apoyarte o a defender a alguien de un barrio? O sea, que la policía efectivamente va a salir hoy a buscar a las personas que dispararon y que mataron a la señora del Paraíso en uno de los tiroteos de hace unos meses en La Cota, o al Ajá. joven de 16 años que murió por una bala perdida en Terrazas de la Vega. O sea, la policía está buscando a los que mataron a ese muchacho. O sea, mínimo, intentando identificar quiénes son, porque no sabemos si los proyectiles fueron de la policía o fueron de las bandas. Y ojo, entendemos que de cualquier manera, y si fue la policía, pudo haber sido accidental, pero igualito hay que hacer una investigación. Esa investigación no se hace. Y Exacto, esa es la realidad. exacto, exacto. Los periodistas tenemos que entender, y la sociedad también tiene que entender, que los periodistas no somos jueces. O sea, nosotros tenemos que Así es. hacer que la audiencia exija realmente investigaciones, digamos, justicia, que se Así implemente la justicia como es, porque la gente dice, no, pero que lo maten, porque es que aquí no sirve nada. Pero ya no es así. va, eso Así es. no es, ese no es el deber del periodista, eso no es el deber de nosotros comunicar un hecho violento. Y yo creo que es allí también donde viene el tema del periodismo humano, no solamente en temas de derechos humanos, sino también hacerle ver a la ciudadanía su deber que tiene en la exigibilidad de lo que Claro. es la investigación y la justicia, porque Así es. lamentablemente sí vivimos en un pueblo sin ley, sí estamos en un pueblo sin ley coloquialmente. Sabemos que los organismos receptores de las denuncias no realmente no operan de manera adecuada y que hay una impunidad desmedida. Entonces, muchas veces se pide justicia desde la venganza, ¿no? Justicia de que, bueno, que lo maten, pero no estamos para eso. Yo creo que los Así periodistas es. tenemos que también, en el momento que estás realizando la nota, en el momento que estás haciendo la cobertura, en el momento, saber qué dejas, qué voy a dejar Claro. con esto, solamente Claro. informar o voy a dejar algo para la ciudadanía. No somos o sea, no tenemos esa responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es juzgar, ni es detener, ni es capturar, ni es hacer justicia. Nuestra responsabilidad es mostrar, decir la verdad. Nuestro trabajo, el periodismo, es un servicio público y eso tenemos que también no perderlo de vista. Nuestro trabajo es decir la verdad, contar lo que pasó. Nuestro trabajo es actuar con ética. Y ese tipo de cosas tenemos que tenerlas presentes siempre. O sea, nosotros no somos el juez, ni el policía, ni nada parecido. O sea, y nuestro trabajo además siempre fue de alguna manera también formativo. Es decir, no solamente tenemos que informar, también tenemos que formar.
Y por eso es importante el lenguaje que usamos, las expresiones que usamos. Por eso es importante que cada vez que trabajamos un caso de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, hay que dejar claro que en Venezuela no existe pena de muerte. Hay que dejar claro que no se puede aceptar que la gente tome la justicia por su mano y que no hay nada. Así estemos en el país más injusto y donde las instituciones uno supone que no funcionan para nada. No hay manera de justificar la pena de muerte en Venezuela. No hay manera de justificar un linchamiento, por ejemplo, que es algo que también suele generar unas pasiones. Sí, pero es que era un violador, se lo merecía, no importa si se lo merecía o no, eso, para eso está la justicia y habrá alguna forma de justicia para esa persona. Pero la justicia no la tiene que hacer, no la tiene que dar el periodista, ni tampoco debe tomar partido en ese aspecto. O sea, lo mejor es contar lo que pasó, y si tú crees que ahí debe haber, o sea, se ha hecho y se han hecho muchos trabajos polémicos acerca de debería implementarse la pena de muerte. Todo el mundo concluye siempre en que no, afortunadamente. Pero digamos, si tú crees que eso es así, bueno, busca expertos y ves si consigues a alguien que te diga, sí, hay que hacerlo. O sea, lo dudo que lo haya, pero bueno, uno nunca sabe. Exacto. No, y además que el tema de cómo nos ve la ciudadanía, ¿no? Porque a mí me daba risa ayer en el Día del Periodista y esos mensajes, entonces mandaban que si Superman y no sé qué. Entonces, yo creo que todos, absolutamente todos tenemos un papel fundamental en la sociedad desde cada una de nuestras áreas de experiencia, desde cada una de nuestra posición o de donde nos desarrollemos. Y el periodismo en Venezuela, como lo comentabas en la introducción, con todas este declive y todo este tema de censura y autocensura sobre todo. Hay muchísimo, en estos días estaba atendiendo unas víctimas de una cárcel, que ellos hacían una protesta, porque bueno, los familiares decían que los torturaban, entonces me decían, pero manda la prensa, yo quiero que venga la prensa porque estamos protestando. Yo necesito que ustedes entiendan que no es el contexto de 2019. O sea, para mandar a un gentío de prensa para que vaya a hacer una cobertura, estamos hablando de los mismos temas que le aqueja a cualquier ciudadano. Falta de gasolina, falta de transporte, el metro, la cosa, si te paraste, si no te levantaste, si saliste. O sea, es todo una complicación enorme que de alguna manera, justamente de esa empatía que nosotros tenemos que ver a los familiares de las víctimas, a quienes estamos, digamos, visibilizando, también tiene que haber allí digamos, un equilibrio, porque precisamente el periodista no es justamente Superman en un país como Venezuela, que más quisiéramos nosotros que realmente, digamos, estar en todos lados y tratar de visibilizar todo, ¿no? Pero los vemos en los datos de IPI, los vemos en los datos de espacio público, cómo hay colegas perseguidos, cómo hay colegas presos, cómo hay colegas que realmente también se les violan sus derechos humanos. Uno mismo, como temeroso, dice, bueno, vamos a hacer esto en cómo y vamos a tuitear esto. Claro. Para que no te ataquen a ti solo, ¿no? Sí, es que ya, en Venezuela yo creo que todos tenemos que tener claro en que sí, o sea, tú puedes ser Superman, pero es que Superman somos todos, porque todos tenemos que, no, todos enfrentamos los mismos padecimientos, las mismas complejidades, las mismas cosas que te parecen insólitas y tú dices, no, ya va, esto no puede ser así, y sí es. Entonces, yo digo que hay algo que en Venezuela además todos somos víctimas, pero eso de ser víctimas no te... Vamos a esperar que vuelva. Ajá. Ya, volví. Decía que todos somos víctimas, pero que eso de ser víctimas no nos convierte en alguien, ay, pobrecitos, no sé qué. No, nos convierte en seres que tenemos que, como víctimas, ejercer acciones. O sea, nos convierte en seres que tenemos que pensar en la resiliencia, porque hay gente que dice que no le gusta el término resiliencia, pero bueno, existe y funciona. O sea, es como desde mi situación
puedo hacer cosas, no es solo adaptarme, porque también hay otro proceso que es la adaptación, y bueno, ya sé que voy a vivir con agua 3 días a la semana, con luz 5 horas al día, etcétera. No, no es solo eso, es qué puedo hacer yo desde mi posición, como decía antes, para cambiar esto, o para denunciar eso, o para hacer otra cosa a pesar de eso. Y creo que ese es el valor que yo siento que hay en este momento en el periodismo venezolano y en todas las cosas maravillosas que se están haciendo y creativas desde distintas instancias de periodismo, y además